alcanza para el viernes, sábado y domingo. I think this is going to be enough for Friday, Saturday, and Sunday. Pero realmente queremos, bienvenido, Pastor Paul. Welcome, Pastor Paul. Viene de pink para que no se note. Qué bueno porque te traslapas con el colorcito que te pusiste. It's good because you blend in with the color you're wearing. Pero quisimos hacer esto para hacer algo diferente y para poder compartir juntas. We really wanted to do this to just be able to share and spend time together. Pero antes de comenzar, thank you a las chicas que hicieron esto. ¡Qué lindo! Before we start, we just want to say thank you and honor the people that did this. It's beautiful. Oh my gosh, está hermoso. It really is beautiful. Ya les dije que lo bajen por allí para que después se puedan tomar fotitas. I told them to put it down there so you guys can Así take que pictures lo also. van a With it. es que hasta la airecita y toda la cosa. Miren, There's like a literal. little wind blowing and everything. Ay, no, qué bueno. Gracias a los equipos que todos hicieron lo mejor. Thank you, Judy. Thank you, Está Judy, lindo. so much for what you're doing. We honor you. Y al grupo que te ayudó. Bueno, realmente queríamos compartir algo muy hermoso aquí con Marcela. We wanted to share something very beautiful here with Marcella, Y yo le he titulado and I've titled it Lo extravagante. The Extravagant. Y cuando cantábamos el alabanza esta mañana, extravagante amor, ay, me llena tanto. And when we were singing Extravagant Love this morning, it just filled me so much. Porque realmente todo lo del Señor debe de existir la extravagancia. Because truly everything in the Lord, it's in extravagance. Pero como decía en la mañana, cómo eso la iglesia lo ha perdido. But I was talking about it this morning about how the church has lost this. Y lo ha perdido porque se volvió tan religioso And they've lost it because it's become so religious. que entonces lo extravagante se ha perdido. So the extravagant has been lost. Pero pues aquí compartiendo con Marcela But here, just sharing with Marcella y estudiando, and studying, hemos visto cómo en la Biblia la primera cosa que es creo con lo que voy a comenzar we've seen how in the Bible, and it's going to be the first thing that we open with, es de cómo cuando nació Israel estaba metido en Egipto. it's to see how when Israel was pretty much started, it was stuck in Egypt. Y es similar a la iglesia, cómo nació la iglesia en un tiempo oscuro, And to see how the church was born in such a dark time. pero Israel estaba en Egipto But Israel was in Egypt por más de 400 años como esclavos, for more than 400 years as slaves, siendo Israel la nación amada por Dios. while being the beloved nation of the Lord. Pero es bien interesante ver cómo cuando el Señor llama a Moisés, And it's interesting to see how when the Lord calls Moses, lo manda y le dice, ve al faraón y dile que deje a mi pueblo salir para que me adore. he tells him, go to Pharaoh and tell him to let my people go so they can worship me. Y en otra oportunidad le decía, dile a faraón que deje salir a mi pueblo para que me sirva. And then in other occasion we see, go tell Pharaoh to let my people go to serve me. Entonces pudimos ver juntas cómo es que el Señor le interesa la adoración y el servicio a Él. So you're able to see the importance and how much the Lord cares about worship and service to Him. Entonces a través de la plática que vamos a tener juntas, vamos a poder ver cómo comenzó esa adoración y cómo terminó en nuestro tiempo. So this conversation that we're going to have, we're about to see how worship started in our time and how service also goes into that. Entonces, pues introduciéndote, Marcela, thank you nuevamente por estar aquí. Again, thank you for being here with us. Ya hoy mismo se regresa You go a back Dallas. today. Qué triste, ¿no? It's so sad. Pero es culpa de que tiene 4 bebés. But she has 4 babies waiting for Y un her at home. esposo con 4 bebés. A husband with 4 babies. Yo creo que él es el más Sí, desesperado. es He's cierto. probably the one who's a little bit more desperate for No, her to y come mañana back. el Día de las Madres. Mañana es Día And de it's las Mother's Day. Madres. Así es que como que muy triste que las niñas, los niños, porque es un varoncito, Un ¿no? varón. Y 3 mujeres, Ujú. It's 1 boy and 3 girls. se levanten y la mamá no está en casa.
So it's best that they wake up and for her to be Así home for que Mother's Day. ya hoy en la noche ya duermes en tu camita. Ya duermo en mi casa. Amen. Pero muy agradecidos, ¿verdad? Porque hizo el esfuerzo de bajar desde allá para estar aquí con We're so nosotros. thankful that she made time to come up here to us and Sí, spend time with muchas us. gracias. Pero bueno, pues platicando para que tú puedas comentar también cómo fue que el Señor cuando los logra sacar a todo Israel de Egipto para introducirlos al desierto. So when we see that when the Lord is finally able to bring Israel out of Egypt and put them into the desert, Y ya ahí hay una figura tremenda porque el Señor al sacarnos a nosotros de Egipto, del mundo, no es que nos está introduciendo a un paraíso, nos introduce a un desierto. and we see this strong example because from the Lord bringing us and them out of Egypt, out of the old life and into the desert, not always that he's bringing us into the best or paradise or the best thing. Lo hermoso es que en el desierto ocurren milagros también. But the beautiful thing is even in the desert that there's miracles. Incluso ellos tenían sed y lo único que había era una agua amarga. Even they were thirsty and all that there was bitter water. Y cómo el Señor la transforma en dulce a través de Moisés y lo pudieron tomar y beber. And we see how the Lord actually sweetens the water through Moses and then they were able to drink. Así es que si alguna se siente en desierto, dígale que está a la par, es parte de. So if any of you are feeling in the desert, Pero en los next to desiertos you, hay it's part of that. milagros, dile. But in the desert there's miracles. Pero bueno, lo interesante, estoy todo puro resumiendo porque queremos llegar a un punto. And we want to just add this up because we're going onto something. Pero lo interesante de esto es que cuando el Señor invita a Moisés a subir no solo al monte, sino todavía más arriba del monte. But we see that when the Lord invites Moses to go up the mountain and not just up, but to the pinnacle of the mountain, Dicen estudiadores de la Biblia que entre todos los autores de la Biblia, el que experimentó milagros más poderosos fue en el tiempo de Moisés. theologians say that through every author in the Bible, Moses was the one who experienced the most miracles. Porque imagínense ver un mar partiéndose en dos. Because imagine seeing a sea split in two. Fue algo increíble. It was something incredible. Pero al Señor, a Moisés lo invita a subir al monte y subir más allá. But the Lord invites Moses to come up the mountain and even higher into the mountain. Y cómo el Señor le enseña lo que hay en el cielo. Mi esposo lo ha predicado y por eso es que es lo que hay en el cielo que esté en la tierra. And then how the Lord assigns him to design what is in heaven to be on earth. Y entonces en el cielo está el tabernáculo, And so in the heavens we see the el tabernacle, templo, the temple, que Moisés tuvo que venirlo a crear en medio de un desierto, una figura pequeñita de ese tabernáculo. which Moses had to then come down and design in the desert a small fraction of that tabernacle he saw. Y cómo es que en el tabernáculo el Señor lo estableció algo tan extravagante. And to see that this tabernacle, the Lord established it as something so extravagant. Y yo lo llamo extravagante porque el Señor fue demasiado rígido en sus dimensiones y en sus formas. And I call it extravagant because the Lord was very specific and rigid about the dimensions and the order of it. Porque era la primera vez que el Señor iba a descender su presencia en ese tabernáculo, en la tierra. Because in that place, it would be the first place where the Lord descends his presence and his glory here on earth. Entonces el Señor tenía sus extravagantes restricciones de decir dimensiones y todo cómo tenía que establecerse. So the Lord has his extravagant directions on how everything had to be established. Pero no lo establece como el templo de Salomón, que estuviera lleno de paredes de oro, alfombra roja, porque el Señor no venía con esa intención de este tabernáculo. But he doesn't establish it as we see Solomon's temple with walls of gold and pillars of gold, but he didn't have this mindset for this tabernacle. Porque él no estaba interesado en eso precisamente. Las paredes eran telas. Because he wasn't specifically interested in that. In this case, the walls were just cloth. Incluso cuando David le quiere hacer casa al Señor, que no lo logra,
And when David wants to follow the Lord El with s- his directions, which he doesn't get to do, El Señor, porque David decía, ¿cómo es que todo el mundo tiene casa y el Señor no tiene una casa? because David asks himself, how is it that all of these people have homes, but the Lord doesn't have a dwelling place? Pero el Señor le habla a través del profeta y le dice, no, yo siempre he vivido en carpas. No But then necesito the una Lord casa. speaks to David through the prophet and says, I've never had a home. I've just been living in tents. Entonces con eso podemos entender que lo extravagante de la forma que él quería tan estricta no quiere decir, ahí llega el rey y entonces quiero todo perfecto. So then we see that the extravagance that the Lord desired, it was not, here comes the king, everything must be perfect. Sino sus indicaciones eran porque representaba algo lo que en el tabernáculo había. But the specifics of the tabernacle actually were a representation of something that was going on there. Entonces fue tan impresionante ver cómo Moisés tenía que asegurarse que las medidas estuvieran exactas. So it's incredible to see Moses making sure that all the measurements are perfect. Y cómo es que había un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo y todo separado. And to see how there was the outer courts, a holy place, and the holy of holies, and everything was separate. Y ahí cuando quieras tú ingresarte puedes hacerlo para agregar, pero es hermoso poder ver en el tabernáculo que todo tiene fragancia. And we see that everything in the tabernacle had a fragrance. Porque cuando entraban al atrio, bueno, desde el que entraban al atrio, lo primero que había era el sacrificio y entonces se elevaba el aroma del animal que estaban sacrificando. Because when you entered the outer courts, there was the table of sacrifice, and you would smell the sacrifice that is being burned up. Pero eso, ahí ya comenzamos ya para hablar juntas, es ¿qué representa ese sacrificio, ese aroma? ¿Qué representa? ¿Será que al Señor le gusta el olor de un animal muerto? But then we ask ourselves, what does this fragrance truly mean? Is it that the Lord enjoys the smell of dead animals? Sino que para el Señor ese aroma, que Él lo pueda decir, me gusta ese aroma, es porque había algo allí que no era el animal en sí, el aroma. So what was it that when he smelled that and it pleased him, what was in there that it was not the dead animal? What was in that fragrance that he enjoyed? Sino que el animal que se daba era porque era alguien que había pecado y llevaba su animal en señal de arrepentimiento. But the animal that was given was actually brought from someone who had sinned as a sign of repentance. Y eso era lo que era quemado. Entonces el Señor cuando olía eso decía, uy, hay un pueblo arrepentido. And that's what was burned. And when he smelt it, what he thought was, wow, there is repentance in my people. Por eso cuando nosotros cometemos errores y pecados, qué lindo que tenemos la puerta de entrada para poder arrepentirnos. So when we make mistakes, what a beautiful thing that there's a door open to come and bring repentance. Y ya ese arrepentimiento tú estás elevando el aroma para Él. And in that repentance, you're actually lifting up a fragrance to him. Tal vez esta mañana tú no sentiste amores con Él, Maybe this morning you didn't feel the first love with him. pero tal vez lloraste delante de su presencia pidiendo perdón. Maybe you cried before his presence just asking for forgiveness. Y no te diste cuenta que tú desprendiste ese aroma que a Él le gustó. And you don't realize that you actually let out a fragrance that you enjoyed. Y el Señor dijo, me gusta lo que estás haciendo. And the Lord said, I like what you're doing. Me gusta el olor, al Señor le gustan los aromas. The Lord loves the aromas. Pero cuando pasamos ese lugar de sacrificio, yo no sé si quieres agregar algo de esa parte o introducimos a la otra parte. No, sí, me encanta lo que está diciendo. Bueno, cuando ella enseña, ¿quién quiere When she involucrarse? teaches, who No, wants es to add como que yo anything? estoy aprendiendo a la misma vez. Ella me está enseñando y yo, instrúyeme, oh Dios. She's like teaching and I'm like, Lord, teach me, I'm learning. Pero es profundo lo que ella está tocando ahorita, But it's profound what she's saying right now. porque vemos el Antiguo Testamento y vemos el Nuevo Testamento. Because we see the Old Testament and the New Testament Ese pacto de Moisés y el pacto de Cristo. and the covenant of Moses and the covenant of Christ. Pero el altar, pienso que hasta hablar del templo de Moisés, de los 3 lugares,
¿verdad? Que ya está tocando. And as we're talking about the tabernacle and the three spaces, Y las fragancias, el aroma. the fragrances and the aromas, Pienso en el tabernáculo de nosotros, I even think of our tabernacle. de que el Espíritu Santo ahora está dentro de nosotros. That now the Holy Spirit is in us. Es el nuevo pacto donde vamos. And it's the new covenant where we're in and we're going to. Pero ese aroma tiene que salir de nuestras vidas. But the aroma must come from our lives. Y yo solo puedo oír Romanos 12, ¿no? Donde habla Pablo, And we can see that in Romans 12 where Paul is speaking, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, where it says, "Therefore, brothers, I pray in the mercies of God, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. that you would offer up your bodies as a living sacrifice." So, cuando nosotros, se oye hermoso, ¿no? Cuando cantamos y decimos, yo quiero ser un sacrificio vivo. And it sounds beautiful when we're singing, "I want to be a living sacrifice." Pero ya cuando Él te pone en un altar, But then when he puts you on the altar en el desierto, in the desert, y te dice, oí que me cantabas, and he says to you, "I heard you singing to me, y ahora viene mi espíritu y va a quemar todo lo que sos. and now my spirit is coming and he's going to burn up Ay, everything that you es cuando are." decimos, no, ten you're like, misericordia, Dios No, mío, Dios. mercy, Lord. Y se entiende más, ¿no? Lo que decía Pablo. And then you understand more what Paul was Que Él meaning. tenga misericordia de nosotros. That he would have mercy of us Mientras nos den tras ser sacrificios vivos. as we become living sacrifices. Porque ese olor Because that smell, that fragrance, es algo que ha sido quemado. it's something that's been burned. Y el Espíritu Santo es un símbolo de un fuego que quema, ¿no? And the Holy Spirit symbol is fire, something that burns up. Y cuando el Espíritu Santo vivifica nuestra alma, And when the Holy Spirit brings life into our lives, está quemando nuestra carnalidad. he is burning our fleshliness. Entonces, en un altar, And so in an altar, esa carnalidad that flesh tiene que morir. has to die. Egipto tiene que morir. Egypt must die. Tenemos que de entrar al desierto. And we need to enter the Y eso es desert. para todos. And that's for everyone. Ninguna de nosotros puede decidir, es que yo no quiero entrar al desierto. None of us can say, "Oh, I don't want to go into the desert." Es un proceso, ¿no? It's a process. Entonces eso pienso cuando me estaba hablando, solo eso pensaba, ay Dios, ten misericordia So that's what I was thinking de lo of, que is, Lord, have estamos mercy oyendo ahorita, about what we're listening de to, esa revelación de cómo sucede este aroma. about this revelation of how the aroma is produced. No, qué increíble. Y yo creo que también muchos de los procesos que vivimos ya dentro del cristianismo es parte de lo que Él está quemando. And I think parts of the struggles that we go through, even in Christianity, is part of how he burns us. Muchas veces es una enfermedad Many times it could be sickness. y estamos orando, orando, orando y no sana. And we're praying and there's no healing. Y a veces uno dice, ¿por qué si el Señor dice que pongamos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán? ¿Y por qué no sanó? And we ask ourselves, if the Lord instructs us to lay our hands on the sick and they will be healed, then Pero why are they not healed? ¿no será que a través de eso el Señor está quemando áreas del alma que necesitamos? May it be that the Lord is using that to burn parts of our lives that need to be burned? Porque al Señor le interesa más tu eternidad que tu estadía en la tierra. Because the Lord cares more about your eternity than you being here on earth. Y el amor que nos tiene es tan grande que Él prefiere que padezcamos en la tierra, pero que la eternidad estemos seguros. And the Lord would care more that we are in pain here on earth, but that we are in eternal life with Him in heaven. Por eso es que está hermoso tu comentario, porque nos convertimos nosotros en sacrificio vivo. And that's why that comment's beautiful, because we become living sacrifices. Y cuántas desea que se queme todo lo desagradable. And how many desire for everything that's not nice to be burned Y up. ese es nuestro aroma delante del Señor. Para Él es grato ese olor. Aquí estamos todas quemadas, pero para Él It es is grato el beautiful to the olor. Lord. Y We're sabe here que también burned, el but aceite, it's to Him. yo aprendí esto en Israel, fuimos a Nazaret We went to Nazareth in y Israel, vimos cómo se hace el aceite de oliva. and we were shown how olive oil is produced. Y el aceite de oliva tiene 3 procesos, And olive oil has 3 processes, donde es crushed. donde es exprimido. Ajá. So el primer proceso hacen como un crushing, So the first process is un exprimir, pero el más puro es el que pasa 3 procesos.
But the most pure olive oil is the one who goes through 3 processes. Y yo pensaba, wow, And I was thinking, wow, el aceite tiene que pasar un proceso or oil must go through a process para ser puro. for it to be pure. Y el templo tenía 3 procesos And the temple had 3 processes para llegar al lugar santo. to get to the holy place. Entonces, lo más que pedí vos que ser santificada, And so the more that you ask to be purified, lo más que estás diciendo sí al proceso. the more that you are giving your yes to this process. Y el proceso es And the process is ser crushed, ser machacada, exprimida, exprimida, to be crushed. para que así digas, es que yo ya no vivo, So you would be able to say, it's not I who live, ya no vivo yo, I don't live anymore, mas Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Son los procesos, So it's a process, hasta en el aceite. even in oil. Qué lindo, qué lindo. Oh my gosh. Ok, pero entonces está el altar de sacrificio y eso tiene su aroma. Pero cuando ya logramos pasar esa partecita, entramos al lugar santo. So there's the altar of sacrifice, which holds the sacrifice, but then we cross, and then there is the holy place. Y cuando se entra al lugar santo, lo primero que encontramos es el aroma al pan. And then when we enter the holy place, the first thing that we smell is the fragrance of the bread. Qué diferencia el olor de uno al otro, pero sigue desprendiendo un aroma porque siempre el pan tenía que estar fresco. And it's a completely different smells from one to the other, but the bread always had to be fresh. Y yo no sé si en su país, pero en el nuestro de Guatemala lo que más abunda son panaderías. And I don't know in your country, but in Guatemala, we see bakeries everywhere. Te llama el olor del pan. And the bread smell like calls to you. Estuvimos en Dallas y allá hay un San Martín de Guatemala. We were in Dallas and there was a San Martin, a Y yo restaurant. le dije a mi esposo, please, vayamos por lo menos a comprar pan a San And I Martín. told my husband, please, let's just go buy bread to the Y solo bakery. entré a ese lugar y ese olor. And I entered in the smell. Y en todo el Señor hablándonos, ¿no? And in everything the Lord was speaking. Y yo dije, oh, wow, cuando entraban al atrio los sacerdotes, ya lo primero que olían, ay, aquel olor estaba un poquito fuerte, pero cuando entramos al lugar, Wow. al atrio, al lugar santo, encontramos con este aroma del pan. And even the priests would probably think, oh, that smell was so strong. But then they entered the holy place and it was a great smell. Y la casualidad que lo estricto, extravagante del Señor eran que hayan 6 panes para arriba y otros 6 panes acá. O And sea, en total 12. And the extravagant instruction of the Lord, he has 2 stacks of 6 breads, in total 12. Nadie podía ni tenía el derecho de decir, ay, ¿por qué solo 6? Como que ese no es un número bonito, mejor pongamos 10 y 10. No, tenía que ser 6 y 6. And no one could say, oh, that looks uneven, let's do 10 and 10, but it had to be 6 and 6. Y eso nos está hablando de la Biblia, porque son 66 libros que tiene la Biblia. And that's speaking of the Bible, because the Bible holds 66 books. Entonces ahora el Señor nos introduce a este aroma que cada vez que tú lees tu Biblia, tú sabes que estás desprendiendo un aroma. So now the Lord introduces us to the word, and that when we read our word, it actually gives a fragrance. Cada vez que tal vez tú tienes sueño, pero la Biblia está ahí, yo la tengo en mi mesita de noche aquí y tengo mi lámpara y unas florecitas y en medio meto la Biblia. Every time that you're tired and you grab your Bible, mine I keep in my nightstand. Entonces cada vez que me acuesto, cada vez que me levanto, lo primero que estoy aquí y miro, la Biblia está ahí. So when I wake up or go to sleep, the first thing I see is the Bible. Y el agarrarle y decirle, voy a leer, aunque sea un versículo que me hable, Señor. Ese abrir de su palabra está desprendiendo un aroma para Él. And so when I open it and just show me your word, it's actually releasing a fragrance to him. Que algo que tú decías ayer, esto es Jesús. And just as Marcella was saying yesterday, this is Jesus. Y Él ama que a nosotros nos interesamos en conocerlo más. And he loves that we would be interested in knowing him more. ¿Quieres agregar algo ahí? Te veo ahí. No, me encanta que son 12, ¿no? Piensen en las 12 tribus, ¿no? I love that it's 12 because we think of the 12 tribes of Israel. Y pensar también que 12 es el es el número de autoridad. And we also think that the number 12 is the number of authority. So, él es el pan. So he is the bread. Él es como es el
la Y el que plenitud de alimenta. las tribus. He is the De las fullness of 12 the tribes, tribus. of the 12 tribes. Es Jesús. It's Jesus. So, en todo él estaba enseñando al Hijo, como que Ujú. en todo tenía representación el sumo sacerdote que iba a ser Ujú, qué Jesús. bello. So in every detail, the Jesus, the high priest, was being represented and shown. Las 12 tribus, la autoridad completa. The 12 tribes, the complete authority. Y en Juan 6 habla de que Él es el pan. And in John 6, it speaks that Jesus is the bread of life. Él es el pan de la vida. He is the bread of life. Y cuando Jesús instruye a los discípulos a orar, And when Jesus instructs the disciples to pray, ¿qué dice? what does he say? Que cada día tenemos que recibir pan de cada día. He tells them that every day we must receive bread, daily bread. Que es ese aroma de un pan fresco, That is the aroma of fresh bread. no un pan de ayer, It's not bread from yesterday, no un pan de hace 2 años, not bread from 2 years ago. porque eso estuviera horrible, Because imagínense. That would be horrible. It would be stale. Una empanada de 2 días, hasta 3 días ya está. An ugh. empanada of 2, 3 days old is Pero like, algo fresco es como que yo me lo como ahorita. but something fresh is that we can eat it now. Y cuando Jesús está enseñándole a orar a los discípulos, And when the Lord is teaching the disciples to pray, dice, Él te va a dar pan cada día, fresco. he tells them he's going to give you daily bread Y lo every que ellos day. no sabían es que Él era el pan What they didn't know is that he was the bread. y que Él se estaba ofreciendo para darles a ellos cada And día. that he was offering himself So, to give qué them increíble. No, y en el desierto el maná Caía caía del cielo. diario fresco, no lo podían guardar. And in the heavens, the manna would come from heaven. It was fresh, and they were not allowed to Así hold es que it. si Él es el pan, Él es el aroma que nos alimenta. So if he is the bread, then he is the aroma that feeds us. Así es que el amor por la palabra tiene que retornar si ya se fue. So the love for the word must return. ¿Y cuántos estamos aprendiendo para esforzarnos? How many of us ¿Verdad? are learning to do better? Porque el amor a la palabra se pierde. ¿Y dónde es que se pierde? Porque ya no está el tiempo para leerla durante la semana en casa, a solas. Because the love of the word can be lost when you're at home and then you don't have any time to read. Creemos que es suficiente con, vengo el domingo y la estoy escuchando, la están predicando y qué lindo, wow, su rayo. We think that it's enough when we come on Sundays and we hear the word and then we highlight the word. Pero recordemos lo que estamos aprendiendo, lo que el Señor nos está enseñando en este tiempo, es algo muy de ti y Él. But let's remember that what we're learning it's intentional between you and God. Y Él quiere retornar ese aroma fresco de su pan, de su palabra hacia tu vida, que tú lo puedas disfrutar. And he wants to return the fresh aroma of his bread that you would be able to enjoy it in your life. Y a mí me pasó una vez aquí en el cuarto de oración And it happens to me once in prayer room. que estaba tan metida a la palabra I was so in my word que literalmente me la quería comer. that I literally wanted to eat it. Nunca me había pasado eso y lo más divertido es que esa vez habíamos bien poquitos y estaba Cintia, That ¿verdad? never happened to me, and it was a few of us, and Y Cynthia was there. Estábamos en este edificio, We yo were in estaba this ahí building. y Cintia estaba como por allá. I was here, and Cynthia was over there. Pero literalmente cuando yo la empezaba a leer, yo hacía así, yo me la quería comer. But I remember I was reading it, and I was like, I wanted to eat it. Que llegué al punto de saborearla. That I even got to the point of just tasting it. Y entonces yo me lo quedé a solas, pero yo decía, ay, qué delicia. And I Y- kept it to myself, but I just thought, how delicious. Y entonces después, a los días, Cintia me dice, ay, pastora, me dice, yo no sé si te ha pasado, pero yo me sentí loca. She said to me, Cynthia came up and said, I don't know about you, Pastora, but I felt crazy. Pero yo estaba en el cuarto de oración y me quería comer la Biblia. She said, I was in the prayer room and I wanted to eat my Bible. Y yo le dije a ella, oh my God, entonces algo pasó ahí porque yo estaba en las mismas. I was like, wow, then something must have happened there because I was in the same spirit. Entonces Él quiere que lleguemos a ese disfrute de su And palabra. so he wants us to reach that enjoyment of his word. Pero también del otro lado tenemos el candelabro.
But then on the other side, there's also the lampstand. Y el candelabro también tiene aroma. And the lampstand also has a fragrance. ¿A cuánto nos gusta tener candelitas en la casa? How many of us love having candles at home? Yo amo tener candelas en mi I casa. love having candles Me at gusta home. sentir aroma rico. I love smelling the great aroma. Incluso paso el vacuum en mi cuarto, que es donde tengo alfombra. I even like when I use the vacuum in my room. Y mi esposo le encanta lavar el vacuum. And my husband loves cleaning the vacuum. Pero entonces a veces no está seco. But many times it's not dry. Entonces cuando paso el vacuum, el olor a humedad. So when I pass the vacuum, it's humid. Entonces cada vez que paso el vacuum empiezo a encender mis candelas para, para botar el olor de humedad con el olor de So la when I use candela. the vacuum, I turn on my candles to smell the candles. Pero en este candelabro no solo está desprendiendo aromas, sino que hay una luz. Era lo que alumbraba el lugar. But in this lampstand, it's not just a fragrance that's being let out, but it actually is light that is lighting up the room. Porque a diferencia del atrio que estaba al descubierto, está el lugar santo que está cubierto completamente. Because in difference to the outer courts, which is outside, the holy place is covered by cloth. Entonces el curtains. candelabro era lo que alumbraba. So the lampstand was what brought light. Y la Biblia dice, Él es la luz del mundo. And then the Lord says that He is the light of the world. Pero Él quiere que tú seas también la luz. But He also wants you to be light. Porque acaso dice, ¿habrá una candela que la ponemos abajo? Because He says it, that is there a lampstand that we put under a table? El Señor dice, tú eres la luz del mundo, tú tienes que brillar. He says Amen. you are the light of the world and you must shine. Y al tú brillar, al tú testificar, estamos desprendiendo aroma para Él. And as you shine and you testify, we're giving a fragrance to Him. No, también estoy pensando en Apocalipsis, ¿no? Que habla del candelario. I'm also thinking of Revelation where it talks about the lampstand. Y él es la representación también de su iglesia. And it's also the representation of His church Y cómo la iglesia representa eso. and how the church represents that. Pero es como que es ser conformados a la imagen de Cristo. But it's the being conformed to the image of Christ. Porque Él es la luz. Because He is the light Él resplandece. and He shines brightly. Entonces nosotros como su iglesia, And so us as His church, como su novia, as His bride, igualmente vamos a resplandecer. we must also shine brightly. Igualmente esa luz va a estar adentro de nosotros. And in that same way, that light will be inside of us. Y también me recuerda también de Mateo 25 de las vírgenes, And it also reminds me of Matthew 25 of the virgins, que todas las vírgenes se duermen, which all the virgins, they fall asleep. las prudentes y las no prudentes, The todas ones se who were duermen. prudent and the ones who were not prudent. Pero 5 de ellas conocieron el tiempo para obtener ese aceite. 5 of them understood the times to be able to grab that oil. Pero ¿para qué era ese aceite? But what was the oil for? Para mantener esa candela de la luz. To be able to keep the candle of light. Porque cuando llegaba la medianoche, Because when midnight came, ellas iban a tener esa luz they were going to have that light para alumbrarlas to shine them en la noche. at night. Entonces eso me hace pensar And so that makes me think, en conocer también la importancia del tiempo que estamos viviendo and also understanding the importance of the times that we are living in, para obtener lo que necesitamos so that we can obtain what we need en la palabra, in the word, en la adoración, in worship, en in oración, prayer, en recibir ese pan, in receiving the bread, recibir de in Él, receiving of Him, para poder amar a los otros, so a we los can love demás, others. en relación. Todo eso es parte del All of aceite. that is part of the oil. Todo eso es parte de la luz que tiene que resplandecer. All of that is part of the light that must shine brightly. Para que cuando nuestro amado venga a la medianoche, So that when our beloved comes at midnight, nos halle con esa luz, He would find us with that light, resplandeciendo, shining bright, para que nos vayamos con Él. so we could go with Him. So, oyendo eso me hace como discernir más el tiempo. Yo pienso que este mensaje es algo muy profético en esta hora, So when I hear this, it helps me discern the times, and I believe that this is a prophetic message. porque ser mujer también eres sacerdote. Because the being a woman is being a priest also. Eres sacerdote y eres reina, You are a queen and you are a priest. pero como sacerdote tienes que
tend, ¿cómo se tend? Cuidar. Cuidar del altar de tu corazón. But as a priest, you must also tend to the altar of your heart, Personalmente personally y de tu casa. and in your house. Porque en la casa el corazón es muy importante de cuidar. Because your heart and your home are very important to So, take care of. pienso eso, la importancia de ver ese candelero no solo como un candelero, sino cómo significa eso personalmente y para nuestra familia también. So I think that that's the importance of seeing a candlelight not just as an object, but as something that to take care of our hearts and our families as No, well. y como mujeres tener una candela apagada es cuando ya hay mucha amargura. And we see that in the life of a woman when we have the candle burning low, there's bitterness. Pero seguimos el día a día But we continue our day to day. y con amargura pues estamos educando a nuestros hijos And with bitterness, we're instructing our children o llevando un matrimonio. or leading or having a marriage. La importancia de que esa luz no se puede apagar, The importance that that candle must not burn down. no se puede apagar. It can burn down. Y tal vez viene el caso, yo creo que sí, pero ayer estaba oyendo como noticias cristianas, pero estaban hablando sobre el apagón que hubo en España de 24 horas. Yesterday, they were talking in the Christian news of a power shortage that Europe had. Y entonces la gente empezó a entrar en temor porque nunca se habían apagado la luz por 24 horas. And so people were going into fear because the lights had never been off for 24 hours. Eso alcanzó a otros países cercanos. It even reached countries around. Y ahora que todo es con la tecnología, el apagón representó millones de pérdidas. And so since everything is with electronic, the power shortage actually resulted in lots of lives. En los metros, los trenes, la gente se quedó allí y tuvieron que sacarlas y caminar. Les faltaba por llegar y caminar y buscar. Eso fue terrible, fue un caos. In the trains, people were stuck there and they had to take them out and they had to walk to where they were going. Los hospitales que aunque están preparados en cierta forma, habían operaciones demasiado de importancia para 24 horas no tener luz. So even hospitals, they had operations and surgeries that were so important that they couldn't go 24 hours without light. Las compañías que todo es tecnología. The companies that have to do with technology. Pero a lo que voy es porque este hermano estaba diciendo ya según el mundo está trayendo esto como una práctica para lo que viene con las guerras. But what he was saying, the reporter, was this is honestly almost a practice of what's coming for wars. Entonces no solo están haciendo prácticas, sino viendo la reacción del mundo, qué va a ser en este tiempo para ellos prepararse. So not only are they practicing, but they're seeing how the people react so that they can be prepared. Y la preparación de ellos es controlar, no es una preparación para ayudar. And their preparation is to control, not to help. Y lo mismo con la pandemia. And it's the same thing with the pandemic. Mundialmente, Globally, ellos vieron la reacción del mundo como una práctica, un ensayo para lo que viene. they saw the reaction of the world as almost like a test of what's coming. Pero este hermano, lo que compartía, él decía, entendamos, iglesia, But what he was saying is, let's understand, church, que la luz eres tú. that you are the light. Y la luz viene por el conocimiento. And the light comes through knowledge. Entonces los acontecimientos, según ellos, son los planes de ellos, pero los acontecimientos ya están escritos. And so the things to happen, they think is what they're going to do, Por but eso they're written. Jesús les decía a los discípulos, no se asusten cuando estos acontecimientos vengan, And that's what Jesus tells the disciples, do not worry when these things happen. porque los entendidos debe de ser la iglesia. Because the ones who understand, they need to be the church. Pero si tú eres de la que primero va a pegar el grito al cielo,
But if you're the one who's just going to scream, ¿No será que ya se te apagó la luz y que no estás viendo con claridad? don't you think that maybe your light has burned low and you're not seeing with Lo que clarity? tú estás es dependiendo de lo que el hombre puede hacer en el mundo Then what you're doing is depending on what men can do in the world y no de lo que Dios va a hacer a través de su iglesia en los tiempos oscuros. and not what God is going to do through his church in the dark times. Por eso Isaías dice, iglesia, levántate y resplandece. And that's why Isaiah says, church, get up and shine bright. Y Isaías se lo dijo a Israel, And Isaiah said it to Israel. pero Israel no lo recibió, pero la iglesia sí. Entonces, iglesia, levántate y resplandece. Israel did not receive it, but we as a church do receive it. So get up and shine bright. Porque densas tinieblas cubrirán la tierra, eso ya lo tienes que saber. Because darkness will cover the earth, and we know this. Densa oscuridad las naciones, Darkness will be over the nation. mas sobre ti amanecerá mi gloria. But over you my glory would shine. Así es que qué lindo entender que el candelabro también tiene su aroma y es Él. So how good to understand that the candlelight and the lampstand is him and he has a fragrance. Pero Él en ti. But him in you. Entonces Él brilla a través de ti. So he burns through you. Qué lindo, ¿no? Amén. Beautiful. Pero después del candelabro está el altar de incienso. But then after the lampstand, we see the altar of incense. Y el incienso es aroma. And incense is aroma. Y este incienso son las alabanzas y las oraciones. And this incense is the prayer and the worship. No podían pasar al lugar santísimo They couldn't go into the holiest place, the sin Holy of antes Holies, atravesar el altar de incienso. without first going through the altar of incense. Y ese incienso tenía que encenderlo los sacerdotes. And that incense had to be burned by the priests. Pero en aquel tiempo solo los de la tribu de Leví eran los únicos que podían ser sacerdotes en el tabernáculo. But during that time, only the tribe of Levi were able to be priests in the tabernacle. Pero a través de Cristo nos hizo reyes y sacerdotes a todos, no importa si eres mujer o eres varón. However, through Christ, we have now become a kingdom of priests through the Lord, and it doesn't matter if you're a woman or a man. Ahora es tu responsabilidad personal encender el incienso de intercesión y de alabanza. And now has become your responsibility to burn the incense of worship and prayer. Porque qué lindo es venir a la iglesia y aquí tenemos todo un grupo que está adorando, pero tal vez tú te quedas solo viendo. Because how beautiful to come to church and maybe you're just standing there seeing what's happening. Tienes que saber que el Señor está queriendo oler tú, lo que tú levantas. But you must understand that he desires to smell what you can lift. Y la intercesión es demasiado importante, no lo podíamos quitar del aroma, no es solo amores. And the intercession is so important. It's not just about love. Porque cuántos hijos, cuántos jóvenes, cuántas las generaciones que vienen se están perdiendo por falta de intercesión. Because we see how many generations are going to waste from the lack of prayers. La intercesión en nuestras casas debe de existir. The intercession in our houses must be alive. La It must exist. intercesión en las casas de oración son los cuartos que más llenos deberían de estar. Intercession in the prayer rooms is the rooms that should be the most filled. Y el Señor que nos ha dado estas estrategias de la palabra, de que en el cuarto, en la casa de oración, está el cántico con la intercesión y la palabra a la vez. And we see that there is the word and worship at the same time going on. Es emergencia ser intercesores. It is an emergency to be intercessors. No nos pueden pasar las cosas como que nada está pasando, We can't act like nothing is going on. porque nuestras generaciones, nuestros hijos están hambrientos de mamás que intercedan, Because our generation and our children are looking for mothers who will intercede. de padres que intercedan, Fathers who will intercede. porque si no hay intercesión es más difícil. Because if there is no intercession, it is just harder. La intercesión es la que se interpone entre el pecado y la santidad. Intercession is what comes between the gap of sinfulness and holiness. ¿Qué hubiera sido de Lot si no hubiera intercedido Abraham?
What would have been of the life of Lot if Abraham would have not interceded for him? ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiera intercedido Jesús por What nosotros? would have been of us if Jesus wouldn't have interceded for us? Y no hemos terminado, pero en este tiempo vamos a levantar incienso de intercesión por nuestras generaciones, And we're not done, but during this time we're going to lift incense por, towards por nuestros our matrimonios. generations and our marriages. Ustedes saben que Satanás va con todo con tu matrimonio. Do you know that Satan is going with everything against your marriage? Él va con todo con nuestro matrimonio. He's going with everything he has against our marriage. Él va con todo para destruir, He's going with everything to destroy. pero vamos a interceder. But we are going to intercede. Sí, quiero animarlas que en la intercesión reconozcamos al sumo sacerdote, ¿no? Yeah, I just want to encourage you that in prayer we recognize the high priest. Él es el intercesor. He is the intercessor. Nosotros venimos a to host, Ser anfitriones. ser anfitriones de Él. We just come to host him. Él está entre nosotros, nosotros estamos dentro de Él. He is in us and we are in him. So, hasta en la intercesión And so even in intercession, no necesitamos estar en un lugar de striving, no necesitamos estar en un lugar de trabajar duro o enfocarnos, pero un lugar de descanso, but in a place of rest, porque el que está intercediendo es Él. because he's the one who's interceding. Y si entramos en ese mismo proceso, And if we enter that same process, ¿por qué Él no puso el incienso al principio? why isn't it that he put the incense in the first place? Él lo puso ya al final, He put it almost to the end. porque había un proceso que teníamos que pasar para llegar a ese incienso. Because there was a process we needed to go through to reach the incense, El sacrificio, the sacrifice, el lugar the santo, holy place, el pan, the bread, esa candela, the lampstand, y después llegaba el and incienso. then it was the incense. Porque hay un proceso para llegar a la intercesión. Because there is a process that takes place to get to intercession. A veces queremos llegar a la intercesión así como que voy a llegar a esa intercesión, voy a hacer esto y y ¿cuándo me va a responder? Sometimes we enter intercession like, I'm going to do this, I'm going to do that. Okay, and then when is he going to answer? Y te acuerdas que ayer discutimos de Marta y de María, And then remember how we spoke of Martha and Mary yesterday? que Marta era súper teóloga, Martha was a great theologian. ella conocía, She knew, pero él siempre la estaba instruyendo. but he was always instructing her. Marta, ¿me crees? Martha, do you believe me? Y ahí estaba María, And then Mary was there. que ella había tenido su proceso, esos 3 procesos, Who ella had también, her processes, her 3 processes with him. de estar sentada, Of being seated, conociéndolo a of él, knowing him, de que su hermano muere of her brother dying. y ella está allí en el dolor de And eso, she's there in the midst of pain, confiando en él, trusting in him, descansando en él, resting in him. quizás con las mismas preguntas que tenía Marta, And it's the same question that Martha had, pero la postura de su corazón era diferente. but her heart posture was different. Por eso cuando ella intercede, That's why when she intercedes, ella no intercede con palabras, she doesn't intercede with words. ella intercede con lágrimas. She intercedes with tears. Y la misma lágrima que sale de sus ojos, And that same tear that comes from her eyes sale de los ojos de Jesús. actually come from the eyes of Jesus Y en ese also. momento, And in that moment, el poder de la resurrección the empieza. power of resurrection begins. Y ella fue una intercesora, And she was an intercessor. pero su intercesión se oía diferente. But her intercession was ¿Y different. qué de Hannah? Y Hannah, Ana, que llegó a ese lugar donde estaba Elí. when she comes to this place to cry, Y el Espíritu de Dios viene sobre ella, ese espíritu de intercesión. and the Holy Spirit is over her, ¿Y the qué spirit of hace ella? intercession. Empieza a gemir, And what she does is she begins to groan. donde él le dice, pero tú estás borracha, When the priest tells her, woman, you're drunk. salte de aquí. Get out of here. Y él se le había olvidado And he had forgotten ese sonido y ese aroma de la intercesión. that sound and that smell of intercession. A este sacerdote se le olvidó This priest had forgotten por la corrupción de su propio because corazón. of the corruption of his own heart. Y ella estaba cargando ese espíritu de And she intercesión. was carrying the spirit of intercession. Y de ella nació Samuel, And from there Samuel was born, el profeta the prophet que vino y ungió a David, who came to anoint David. que de la línea de David salió Jesús. And then from the line of David, Lo que Jesus yo was les estoy born. diciendo es que la intercesión viene de Él. And what I'm saying is that intercession La comes from him. intercesión solo puede venir de Jesús. Intercession can only
only come from no Jesus. puede venir de nosotras. It can't come from us. Por eso es algo tan lindo That's why it's so beautiful. cuando tú puedes cautivar el corazón de Jesús When you're able to captivate the y heart cuando a of veces Jesus, no tenés palabras, and when sometimes you don't have words, pero tenés ese dolor, te empieza a doler algo en tu corazón. but you have the pain and you feel it in your heart. Cuando Él dice, hey, ora por el huérfano, When he says pray for the orphans, atiende a la viuda, when he says take care of the widows, ora por Israel, pray for Israel, por la paz de for Israel, the peace of Israel, interceda por Ismael. Intercede for Ishmael. ¿Y cómo me voy a conectar yo con eso? Yo no vivo en Israel, yo no conozco el Medio Oeste, yo no... ¿Sabes cómo te vas a conectar conociendo el corazón de Él? And how will I connect with this if I don't have any Es close en esa connection? intercesión, It's by como knowing his decía heart. Pastora hoy, ese atráeme a ti, en pos de ti yo correré. It's as Pastora was saying, draw me. Y en and he esa says- debilidad, atráenos a ti And in that same heart, Lord, draw us towards you para conocer cómo vamos a orar, to know how we can cómo pray, vamos a interceder. how we're going to intercede. No te afanes Do not rush con los with problemas the problems o con la or angustia with the anguish que queremos ver algo ya. that we want to see something now. Pero ¿cómo te podés conectar But how can you connect en esos momentos de in intercesión those moments of al intercession corazón de Jesús? to the heart of Jesus? Y a veces tenés que parar un And poco sometimes you just need to slow down a bit. y tenés que preguntarle a Él. And you need to ask him. Preguntarle, ayúdame. Ask him, Lord, help me. No saben cuánto yo en estos 2 años he estado aprendiendo. Ayúdame a orar. You don't know how many times these past 2 years I've learned that, Yo Lord, help quiero me to orar pray. oraciones que de verdad son aromas delante de ti. I want to pray true prayers that are aroma towards Yo you. no solo quiero orar elocuentemente porque conozco la palabra y así oro y wow, cómo ora Marcela, qué increíble. I don't want to just pray eloquently with words in the scriptures of, oh, she prays incredibly. Pero le decía yo, no Dios, yo quiero orar de verdad, I asked him, Lord, I want to pray for real. donde en verdad tu corazón se une al mío, estamos unidos, somos uno. Where your heart truly comes with Y de mine and esas we are one. oraciones, ¡pum!, salen cambios. And then from those prayers, changes happen. Y a veces cambian las naciones antes que cambie mi problema. And then sometimes the nations will change before my problem changes. Pero después él me dice, mira, si en mi oración vos te unís a mi Padre But then he says, if in prayer you unite with my y Father haces el trabajo de mi Padre, and you do the work of my Father, yo me encargo de tu casa. then I will take care of your Yo home. me encargo de lo I will demás. take care of your house. Sí, me entienden. Do you understand? Y yo les digo porque es de experiencia, ¿no? And I say this because it's out of experience. Yo soy una mujer de oración. A mí me encanta estar en la intercesión. I'm a woman of prayer and I love intercession. Recuerdo cuando Papa Lu nos decía, vengan, vamos a orar. When Louis Engel used to ask us to come pray, Y he'd come. Papa Lu es muy de contend en intercession. Se van a parar y van a pam, 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 ¿verdad? And they really go into intercession strongly. Y yo esa cultura tenía, como que, ok, bueno, yo voy a dar guerra hasta que venga esta respuesta. And I was like that. I'm going to wage war until I get the Y a veces answer. necesitamos esos momentos. And sometimes we need those moments. Pero lo que estoy aprendiendo en esta etapa But what I'm learning this season es descansar y conocer el corazón de mi amado. is to rest and to know the heart of my beloved. Y que en un momento donde no entiendo y Él llega con su espíritu, y en un momento yo estoy en lágrimas y estoy riéndome y ni entiendo lo que Él está haciendo, algo está cambiando en otro lugar. And then in a moment where I'm just listening to how he's doing things and I understand something is changing somewhere. Y a veces algo confundida, un poco confundida, en verdad. And sometimes I leave kind of confused, honestly. Pero hay un gozo dentro de mí. But there is a joy inside of me. Y esto pasó cuando ustedes llegaron a Upper Room. And this happened when they went Los to Upper Room. pastores y unos de ustedes llegaron a Upper Room en lo que ellos tuvieron para pastores y para líderes. Some of you went to Upper Room for the pastors and leaders Y en conference. la última noche que yo no iba a llegar y mis papis me dijeron, ¿sabes qué? Andate, nosotros cuidamos a la niña, vos tenés que irte. The last night I was not going to go and my parents told me, we'll take care of the kids, just go. Hubo una llenura del Espíritu Santo, There was an infilling of the Holy Spirit. donde no, es que yo levanté mis manos y ni me esperaba dónde iba a ir.
And I just lifted my hands and I didn't even know where I was going to go. Pero yo había llegado a ese lugar con hambre. But I went to that place with hunger. Yo dije, he estado con la niña, no he estado estos 2 días, pero yo sé que me puedes dar lo que diste en un día, en un momento. And I was hungry. I said, Porque Lord, yo I've been with tengo my hambre. daughter. I'm hungry. You can give me what I need. Y cuando yo levanté mis brazos en ese tiempo de oración, And when I lifted my hands in that prayer sentí moment, una llenura del Espíritu Santo I just felt an infilling que of the Holy en un Spirit, momento yo caí en mi cara así that in a moment I fell to my face. y empecé a gemir. And I began groaning. Yo decía, ¿de qué gimo, Dios? No, ni entiendo el dolor que sentí en mi corazón. And I was asking, why am I even groaning? This pain in my heart. Pero sentía que el Espíritu Santo me avivicaba, como que había un revival adentro de mí que estaba sucediendo con el Espíritu Santo. But I could only feel almost as if there was revival in me through the Holy Spirit. Y me empezó a dar un gozo, me empecé a reír y a reír. And there was just so much joy. I began laughing and laughing. Y sentí que el Señor me dijo, así se sentía Ana. And I felt the Lord tell me that's how Hannah felt. Y de aquí va a salir Samueles. And from here Samuel's will come. De aquí vas a impactar a Samueles. From here you will impact Samuel's. Y no les puedo decir, a mí fue increíble cómo la juventud hasta afuera empezaron a gemir y a reírse. And it's incredible to see even outside the youth were groaning and laughing. Y después los jóvenes fueron a darle de comer a los homeless que estaban allí, a evangelizarlos. And then the young people went and fed the homeless and evangelized. Y es un misterio, And it's a mystery. pero tiene que haber tiene que haber hambre. But there has to be hunger. Yo hoy te quiero motivar, mujer, And I want to motivate you, woman, que haya hambre en ti. that for there to be hunger in you. Y si no sabes interceder, And if you don't know how to intercede, que le pidas a Él que te ayude. that you would ask Him to help you. Decirle, ayúdame. Ask Him, Lord, help me. Yo quiero aprender a orar. I want to know how to pray. Y nunca llegas al lugar de saber todo. And you will never reach the point of knowing everything. Porque yo todavía hasta hoy estoy aprendiendo. Because me today, I'm still learning. Y está bien que todavía estemos aprendiendo a And it's orar. okay that we are learning. ¿Sí? Y las experiencias nos enseñan a entrar a esa oración de reposo. Definitivamente, la Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino presenta tus peticiones delante de mí, pero en acción de gracias. The Bible tells us not to worry about anything, but give our supplications and thanksgiving. Entonces, cuando es una acción de gracias es porque tú entras a una soberanía que se va a hacer de acuerdo a tu voluntad. So when we enter into thanksgiving, you're entering into sovereignty who will come Y according no to His will. precisamente de acuerdo a tu súplica, And it's not according to your supplication. porque muchas veces no sabemos pedir como conviene. Because many times we don't know how to truly ask how we need to ask. Oramos tanto por algo que se solucione y quizás ese no solucionar es lo que iba a traer el cambio. We pray for something to get fixed so often, but maybe it's it not being fixed that's actually going to bring the change. Entonces, la intercesión es exactamente eso, no venir a manipular al Señor para que Él haga tu voluntad porque se lo estás pidiendo. So intercession is that, not to come and try to manipulate the Lord into giving you what you're asking for, Sino que tú vienes humillada a que se haga tu voluntad. but you come humbled into His will. Y cuando que la mayoría aquí conoce el testimonio de mi hijo cuando estaba perdiéndose. And majority here know the testimony of my son when he was lost. Y mi forma siempre era regañar y regañar. And my way was always to just scold him and scold him. Y el Señor me dijo, suéltalo, él no es tuyo, lo estás dañando, déjamelo a mí. And the Lord told me, let him go. You're just ruining things. Let him go. Y yo no estaba entendiendo esa parte. I wasn't understanding that part. Y cuando lo solté, And when I let him go, el Señor me vino a poner a que no solo le ayudara a limpiar su cuarto de Timothy y orara en esa habitación.
The Lord led me to clean his room and pray in the room. Pero mi intercesión pasada es, Señor, por favor, por favor, por favor, guárdalo, Señor, por favor. But my intercession before was, Lord, keep him, Lord, keep him, Lord, keep him. Pero esta intercesión cambió la forma por completo. But then this intercession changed everything completely. Y entraba a la habitación a decirle, gracias, Señor. And I would enter his room saying, thank you, Lord. Gracias porque tú lo tienes en control. Thank you because you have him under Y va a ser de control. acuerdo a tu tiempo y tu voluntad. And it'll be according to Y your will and your limpiaba y purpose. estaba orando ahí. And I was just praying there. Y el Señor permitió que lo hiciera un año entero. And the Lord allowed me to do it for a whole year. Y yo no me di cuenta que había pasado un año. And I didn't notice that a year had gone by. Porque no era esa intercesión de rogar. No me Because hubiera It cansado. was not intercession of begging. I would have been tired. Pero como entré en una acción de gracias, fue un de repente de ese día hasta el día de hoy. But since I entered into intercession of thanksgiving, it changed. Entonces, la intercesión que va de acuerdo a su voluntad te produce reposo, descanso. So intercession that goes according to his will brings rest. Y al mismo tiempo llega el milagro más fácil de la manera correcta, And at the same time, the miracle comes in the way you were not expecting. que de la manera que uno quiere provocar a la fuerza. It's not in the way that you want to force Y ahí it to el happen. Señor nos está enseñando a que es que no se trata de ti, no es lo que tú, las cosas buenas que hiciste, se trata de mí, The de lo Lord que yo teaches puedo us hacer. That it's not about the good things we can do, but the way he does things. Así es que vamos a dejarlo ahí porque yo sé que vamos a interceder. Necesitamos interceder en esa intercesión de reposo. So we're just going to leave it there, and I believe we're going Pongámonos to de pie. enter intercession and rest. Yo sé que Let's get to our feet. y vamos muy bien en el tiempo, dijimos 3 de la tarde y la verdad es que lo que el Señor quiere hacer con nosotros este tiempo es bastante pequeño. We said that we're going to meet until 3, and this time that we have feels like very little. Porque esta conferencia está dándole un rumbo distinto a tu forma espiritualmente hablando. Because this conference is bringing clarity into even how you're speaking. Y yo sé que aquí hay mujeres que tienen sus situaciones matrimoniales And I believe that there's women here who have problems in their marriages o familiares. or with their family members. Pero vamos a interceder, vamos a desprender ese aroma. ¿Cuántas están listas? But we're going to intercede and bring that aroma. Vamos a interceder a las 3 que les pedí a Paulita y Steffi y Camila, tú, ¿verdad? Vamos a interceder al Señor. We're going to pray to the Lord, intercede to the Lord. Prepara tu corazón. Just prepare your heart.